Septiembre de 1945. Aberdeen Proving Ground, Maryland. Un grupo de ingenieros ópticos del Ejército de los Estados Unidos recibe una orden especial. Examinar en detalle el sistema de puntería de un Panzer IV Ausführung H, capturado intacto en las cercanías de Colonia, Alemania. Era la oportunidad perfecta. El Panzer IV había sido el tanque más producido por la Wehrmacht, más de 8.500 ejemplares. El verdadero caballo de batalla alemán, la columna vertebral de las divisiones Panzer durante toda la guerra. Los ingenieros estadounidenses esperaban encontrar la precisión alemana legendaria, la calidad Zeiss, la superioridad técnica de la que hablaba la propaganda. Pero cuando comenzaron los primeros disparos de prueba en el campo de tiro, algo no cuadraba. Los proyectiles impactaban consistentemente fuera del punto de mira. No era el cañón, no era la munición, no eran las condiciones climáticas. Era algo mucho más fundamental, algo que había estado ahí desde el principio, en cada Panzer IV que salió de fábrica y en cada disparo realizado durante años de guerra. Un error oculto en el corazón del sistema de puntería, un defecto que ningún tripulante podía ver, pero que arruinaba la precisión de cada disparo. Lo que descubrieron cambiaría por completo la comprensión sobre la efectividad real de la artillería alemana. Esta es la historia de esa investigación técnica, una historia basada en documentos desclasificados, análisis ópticos detallados y pruebas balísticas exhaustivas. Bienvenido. El Panzerkandidaten IV era, en muchos sentidos, el tanque alemán más importante de la Segunda Guerra Mundial. No era el más temido, como el Tiger. No era el más avanzado, como el Panther, pero era el más refiable, el más producido, el más presente en todos los frentes. Desde las planicies de Polonia en 1939 hasta las calles de Berlín en 1945. El Panzer IV estuvo ahí. 8.553 unidades producidas entre 1937 y 1945, más que cualquier otro tanque alemán. Su cañón, QBK-40 de 75 milímetros, podía destruir un Sherman a 1.200 metros. Podía penetrar 109 milímetros de blindaje a 500 metros. Era un arma formidable. Pero toda esa potencia de fuego dependía de un componente crítico, la óptica de puntería. El Tornsill-Fernrohr, el periscopio telescópico de torre, el ojo del artillero. Y fue precisamente ese componente el que llamó la atención de los ingenieros estadounidenses en Aberdeen Proving Ground, porque después de analizar cientos de reportes de combate, después de interrogar a tripulantes alemanes capturados, después de estudiar los registros de disparos, había un patrón inquietante. La tasa de acierto del Panzer IV en condiciones reales de combate era significativamente menor de lo esperado. Y nadie sabía por qué. Hasta ahora. Aberdeen Proving Ground fue establecido en 1917 en Maryland, a orillas de la bahía de Chesapeake. Para 1945, era el centro neurálgico de pruebas de armamento del Ejército de los Estados Unidos. Ahí llegaban todos los equipos capturados: tanques alemanes, artillería japonesa, tecnología enemiga de todo tipo. El objetivo era simple: entender cómo funcionaban, encontrar sus debilidades, aprender de sus fortalezas. En agosto de 1945 llegó un convoy especial desde el puerto de Nueva York. 17 tanques alemanes, entre ellos 3 Panzer IV en condiciones operativas. Uno de ellos, un Ausführung H fabricado en mayo de 1943 por Kurt Gluson en Magdeburg, estaba prácticamente intacto. Había sido capturado por la primera división infantería estadounidense cerca de Colonia. Sus tripulantes lo abandonaron después de quedarse sin combustible.
era el espécimen perfecto para pruebas exhaustivas. El equipo asignado a su análisis estaba dirigido por el coronel Henry E. Barber, ingeniero óptico con 20 años de experiencia en balística. Junto a él, un equipo de 12 especialistas, 3 ingenieros ópticos, 4 expertos en balística, 2 metalúrgicos, 3 técnicos de instrumentación. Su misión: desmontar, medir, probar y documentar cada componente del sistema de puntería del Panzer IV. Lo que no sabían era que estaban a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados de la ingeniería militar alemana. No por intención, sino por accidente. El sistema de puntería del Panzer IV evolucionó durante la guerra. Los primeros modelos, las versiones Ausführung A hasta la D, usaban el Turmziel-Fernrohr 5B, un periscopio monocular simple con magnificación de 2.5 veces. Pero con la introducción del cañón largo QBK-40 en la versión Ausführung F2 en 1942, se necesitaba mejor óptica. Entró en servicio el TZF-5F y luego, a partir de 1943, el TZF-5F1, que era el que equipaba el Panzer IV capturado en Aberdeen. Especificaciones oficiales del TZF-5F1. Magnificación 2.5 veces. Campo de visión 25 grados. Distancia mínima de enfoque 50 metros. Retículo tipo escalera con marcas de distancia de 200 a 2000 metros. Fabricante Carl Zeiss Jena. Peso 1.8 kilogramos. En papel era un sistema avanzado. Carl Zeiss, sinónimo de calidad óptica. Sus lentes se usaban en microscopios científicos, telescopios astronómicos, cámaras fotográficas de alta precisión. La reputación de Zeiss era impecable. Los ingenieros estadounidenses esperaban encontrar un sistema de puntería superior al usado en el Sherman M4, que empleaba el periscopio M4A1, fabricado por Bausch Lomb. Pero las pruebas iniciales revelaron algo extraño. Muy extraño. 22 de septiembre de 1945. Primera serie de pruebas de tiro. El Panzer IV es posicionado en el campo de tiro número 3 de Aberdeen, un polígono de 2 kilómetros con objetivos fijos a distancias conocidas. Objetivo inicial: placa de blindaje de Sherman a 800 metros. Dimensiones: 2 metros por 2 metros. Condiciones meteorológicas: despejado, viento 5 nudos del oeste, temperatura 20 grados centígrados. Condiciones ideales. El artillero de pruebas, sargento técnico Robert McNamara, con 12 años de experiencia en artillería, toma posición. Primera serie. 5 disparos. Munición estándar alemana, capturada, Panzergranate 39-42. Resultado: disparo 1, impacto 70 centímetros a la derecha, 40 centímetros arriba. Disparo 2, impacto 60 centímetros a la derecha, 30 centímetros arriba. Disparo 3, impacto 80 centímetros a la derecha, 50 centímetros arriba. Disparo 4, impacto 65 centímetros a la derecha, 45 centímetros arriba. Disparo 5, impacto 75 centímetros a la derecha, 40 centímetros arriba. Patrón consistente. Todos los impactos están desplazados hacia la derecha y arriba. No es dispersión aleatoria, es un error sistemático. El coronel Barber ordena verificar el cañón. Se mide el ánima. Se inspecciona el desgaste. Se verifica la cuna. Todo está en orden. Se repite la prueba con munición estadounidense de 75 milímetros adaptada. Mismo resultado, mismo patrón de desviación. No es la munición, no es el cañón, es el sistema de puntería. 25 de septiembre de 1945. El TZF-5F1 es cuidadosamente desmontado del Panzer IV y llevado al laboratorio de óptica de Aberdeen. Es un proceso delicado. Cada componente debe ser catalogado, fotografiado, medido.
El periscopio tiene 58 centímetros de longitud. Está compuesto por prisma superior de entrada, tubo principal con sistema de lentes, retículo grabado en vidrio, ocular con ajuste de dioptrías, prisma inferior de salida, mecanismo de ajuste vertical. Todo parece estar en orden a simple vista, pero el ingeniero óptico principal, el Dr. Frederick Wallace, especialista en sistemas telescópicos, decide hacer algo que no estaba en el protocolo estándar. Decide verificar el alineamiento absoluto del sistema. Para esto, monta el periscopio en un banco óptico de precisión, un dispositivo que permite medir con exactitud de micrómetros el recorrido de la luz a través de lentes y prismas. El procedimiento es tedioso, requiere iluminación controlada, requiere mediciones repetidas, requiere paciencia. Pero después de 6 horas de trabajo, el Dr. Wallace encuentra algo que no debería estar ahí. El retículo, la pieza de vidrio grabado con las marcas de puntería, no está perfectamente alineado con el eje óptico del telescopio. Hay una desviación, pequeña, apenas visible, pero está allí. El retículo está rotado aproximadamente 0.3 grados en sentido horario respecto al eje central. 0.3 de grado no parecen mucho, pero en balística, a 800 metros de distancia, 0.3 grados se convierten en 4.2 metros de desviación, más que suficiente para fallar un objetivo del tamaño de un tanque. Pero eso no es todo. Hay otro problema. El paralaje es un fenómeno óptico bien conocido. Ocurre cuando el punto de observación y el punto de referencia no están en el mismo plano. En un sistema de puntería telescópico, esto significa que el ojo del observador, el retículo y el objetivo no están perfectamente alineados. Si el artillero mueve ligeramente su ojo dentro del ocular, el punto de mira parece desplazarse sobre el objetivo. Los buenos sistemas ópticos minimizan este efecto colocando el retículo en el plano focal correcto. El Dr. Wallace decide verificar la posición del retículo dentro del sistema óptico del TZF5F1. Usa un método llamado prueba de paralaje por desplazamiento del observador. Monta el periscopio apuntando a un objetivo fijo a 10 metros. Coloca una cámara en el ocular. Toma fotografías moviendo la cámara en un patrón de cuadrícula de 5 por 5 milímetros. Si no hay error de paralaje, el retículo debe permanecer exactamente sobre el mismo punto del objetivo en todas las fotografías. Pero no es así. El retículo se desplaza hasta 2 miliradianes dependiendo de la posición del ojo. 2 miliradianes a 1000 metros son 2 metros de error. Esto significa que si el artillero no coloca su ojo exactamente en el mismo punto, cada vez que mira por el visor, el punto de impacto cambiará. En combate, con el tanque en movimiento, con la adrenalina fluyendo, con vibraciones y sacudidas, es imposible mantener la posición del ojo perfectamente estable. Cada disparo será ligeramente diferente, no por error del artillero, sino por error del diseño óptico.
Para el 5 de octubre, el equipo de Aberdeen ha documentado 4 problemas diferentes en el sistema de puntería del Panzer IV. 1. Desalineación del retículo, 0.3 grados. 2. Error de paralaje, 2 miliradianes. 3. Aberración cromática significativa. 4. Calibración incorrecta de las marcas de distancia. Cada uno por separado es un problema serio. Juntos son devastadores. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? Carl Zeiss era el fabricante de óptica más prestigioso del mundo. Sus estándares de calidad eran legendarios. ¿Cómo pudieron producir miles de estos periscopios defectuosos? La respuesta requiere entender lo que estaba pasando en Alemania entre 1943 y 1945. Carl Zeiss Jena estaba ubicada en Turingia, Alemania Central. Antes de la guerra, era una instalación de investigación y producción de primer nivel mundial. Pero en 1943, todo cambió. El 20 de agosto de 1943, la RAF inició la campaña de bombardeo estratégico sobre Alemania Central. Jena fue bombardeada 4 veces entre agosto de 1943 y febrero de 1945. Las instalaciones principales de Zeiss fueron seriamente dañadas en el raid del 19 de marzo de 1944. La producción tuvo que ser dispersada, movida a instalaciones subterráneas, distribuida entre fábricas satélite. Pero eso no fue lo único. El bloqueo aliado había cortado el acceso a materias primas críticas. Vidrio óptico de alta calidad requiere componentes específicos. Óxido de bario para alto índice de refracción. Óxido de lantano para corrección cromática. Fluorita para minimizar aberraciones. Estos materiales venían de minas en territorios que Alemania ya no controlaba. Los proveedores tradicionales en Checoslovaquia, Polonia, los Balcanes, estaban cortados. Zeiss se vio obligada a usar vidrio de composición alternativa. Vidrio que no tenía las mismas propiedades ópticas. Vidrio que introducía aberraciones cromáticas. Vidrio que no cumplía con los estándares preguerra. Pero la producción no podía detenerse. Los tanques necesitaban ópticas. El frente necesitaba tanques. Así que las ópticas se producían con los materiales disponibles. Con estándares relajados. Con control de calidad comprometido. Hay otro factor, más oscuro, más incómodo. A partir de 1943, gran parte de la mano de obra en las fábricas alemanas eran trabajadores forzados, prisioneros de guerra, trabajadores civiles deportados de territorios ocupados, prisioneros de campos de concentración. En Zeiss Jena, para finales de 1944, más del 60% de los trabajadores eran forzados. Estas personas no tenían entrenamiento en óptica de precisión, no tenían motivación para producir con calidad. De hecho, muchos probablemente saboteaban sutilmente la producción cuando podían. Un retículo instalado con 0.3 grados de rotación. ¿Fue un error o fue intencional? Un sistema de lentes asemblado con el espaciado incorrecto. ¿Descuido o sabotaje? No hay forma de saberlo con certeza. Pero los documentos capturados del Ministerio de Armamentos de Speer muestran que el sabotaje en fábricas de armamento era un problema reconocido. Había memos internos sobre reducción de calidad no explicada, sobre tasas de defecto anormalmente altas, sobre necesidad de aumentar supervisión de trabajadores no alemanes. El sistema de producción alemán se estaba desmoronando desde dentro. Y las ópticas del Panzer IV eran una víctima más de ese colapso. Para el 15 de octubre, el equipo de Aberdeen tiene suficiente información. Deciden hacer una prueba comparativa directa. Panzer IV con su TZF-5F original contra Sherman M4A3 con periscopio M4A1 estándar. Mismas condiciones, mismo campo de tiro, mismas distancias. Objetivo, placas de blindaje de 2 metros por 2 metros a distancias de 400, 800 y 1200 metros. 10 disparos en cada distancia. Los arteros son experimentados veteranos con experiencia en ambos sistemas. Resultados a 400 metros. Panzer IV, 7 impactos de 10. Sherman, 9 impactos de 10. Resultados a 800 metros. Panzer IV, 4 impactos de 10. Sherman, 7 impactos de 10.
Resultados a 1200 metros. Panzer IV, 2 impactos de 10. Sherman, 5 impactos de 10. El Sherman, con su óptica inferior, con su cañón más pequeño, está superando consistentemente al Panzer IV en precisión. No porque el cañón alemán sea peor. El KWK-40 es balísticamente superior al 75 milímetros estadounidense, sino porque la óptica estadounidense es significativamente mejor. El periscopio M4A1 fabricado por Bausch & Lomb tiene error de alineación menos de 0.05 grados, error de paralaje menos de 0.5 milirradianes, aberración cromática mínima usando vidrio de alta calidad, calibración de distancia verificada en pruebas de campo reales. Es un sistema más simple que el de Zeiss alemán. No tiene el mismo campo de visión amplio, no tiene la misma magnificación, pero funciona consistentemente, confiablemente. Y en guerra, la confiabilidad supera la sofisticación. El 20 de octubre, el coronel Barber redacta su informe preliminar. Pero antes de enviarlo, decide hacer algo adicional. Entrevistar a tripulantes alemanes capturados que sirvieron en Panzer IV. Hay 236 prisioneros de guerra alemanes de tripulaciones de Panzer en campos estadounidenses. 42 de ellos sirvieron específicamente como artilleros de Panzer IV. Las entrevistas se realizan en alemán, con traductores. Las preguntas son técnicas, no políticas. ¿Qué tan difícil era acertar a un objetivo en movimiento? ¿Cuántos disparos necesitaban típicamente para destruir un tanque enemigo? ¿Notaron algún problema con el sistema de puntería?
El caso del TTSF-5F-1 es más que una curiosidad técnica. Es una lección sobre cómo la guerra moderna funciona realmente. Lección 1. La propaganda no gana batallas. Los alemanes tenían una máquina de propaganda efectiva. Hablaban de superioridad técnica, de calidad alemana, de precisión de ingeniería. Y el mundo les creyó. Incluso los aliados, en muchos casos, asumieron que el equipamiento alemán era superior. Pero cuando los ingenieros realmente examinaron ese equipamiento, encontraron defectos sistemáticos. La propaganda había creado un mito. La realidad era muy diferente. Lección 2. La complejidad tiene un costo. Los alemanes tendían a la sobreingeniería. Sus tanques tenían transmisiones complejas. Sus motores eran sofisticados. Sus ópticas tenían múltiples lentes y mecanismos precisos. Todo eso requería materiales de alta calidad, mano de obra especializada, tiempo de producción, mantenimiento experto. Cuando la guerra se volvió guerra total, cuando los recursos escasearon, cuando las fábricas fueron bombardeadas, la complejidad se convirtió en una debilidad. Los sistemas simples, robustos, fáciles de mantener, sobrevivieron. Lección 3. El control de calidad no puede ser comprometido. En una óptica, 0.3 grados de error parece insignificante. 3 décimas de grado. Un error casi invisible. Pero a 800 metros se convierte en 4 metros de desviación. En sistemas de precisión, los pequeños errores se magnifican. Y cuando produces miles de unidades, cada una con ese pequeño error, el impacto acumulado es masivo. El control de calidad no es un lujo, es una necesidad absoluta. Lección 4. Los soldados saben. Los tripulantes alemanes sabían que algo estaba mal con sus miras. No podían cuantificarlo, no entendían la causa técnica, pero sabían que el primer disparo casi nunca acertaba. Sabían que tenían que compensar. Sabían que la mira no era confiable. Pero ese conocimiento nunca llegó a los ingenieros. Nunca se tradujo en correcciones de diseño. La retroalimentación del campo de batalla nunca llegó a la fábrica. Y ese es un fallo organizativo tan grave como cualquier fallo técnico. Lección 5. Los números importan. Un Panzer IV era probablemente superior a un Sherman en especificaciones puras. Mejor cañón, mejor blindaje en modelos tardíos, más potencia de fuego. Pero los aliados produjeron 50.000 Shermans. Los alemanes produjeron 8.000 Panzer IV. Incluso si cada Panzer IV podía destruir 3 Shermans antes de ser destruido, los números no funcionaban. Y con ópticas defectuosas, ni siquiera podían lograr esa proporción. Cantidad tiene una calidad propia. El análisis de Aberdeen tuvo consecuencias duraderas. Los principios establecidos en el informe del coronel Barber influyeron en el diseño de sistemas de puntería durante décadas. El tanque M26 Pershing, introducido al final de la guerra, ya incorporaba lecciones aprendidas. El M46 Patton de la posguerra tenía un sistema de puntería que priorizaba simplicidad de construcción, robustez mecánica, facilidad de mantenimiento, calibración verificable en campo. El M47, M48, M60, todos siguieron estos principios. Los sistemas de puntería se volvieron más simples, no más complejos, más reliables, no más sofisticados. Y cuando llegó la tecnología para hacer sistemas verdaderamente avanzados, telémetros láser, computadoras balísticas, estabilización giroscópica, se aplicó sobre una base de ingeniería robusta y probada. No se repitió el error alemán de buscar sofisticación sin fundamento sólido. Es fácil hablar de errores de 0.3 grados, de aberraciones cromáticas, de errores de paralaje. Son términos técnicos, abstractos, números en un informe. Pero detrás de cada uno de esos números hay hombres. Hombres jóvenes de 18, 20, 25 años, sentados dentro de un tanque de acero, mirando a través de una mira telescópica, viendo un tanque enemigo en la distancia, apuntando cuidadosamente, apretando el gatillo y fallando, porque la mira estaba desalineada 3 décimas de grado. Y entonces el tanque enemigo dispara primero y no falla. Eso es lo que significan realmente estos números técnicos. Cada error de calibración, cada defecto de fabricación, cada compromiso de calidad, se traducía en vidas humanas, en tanques destruidos, en tripulaciones quemadas, en batallas perdidas.
tanto del lado alemán como del aliado, porque cuando un Panzer IV fallaba su primer disparo debido a una óptica defectuosa, el Sherman tenía la oportunidad de disparar primero. Y 5 hombres dentro del Panzer IV pagaban el precio de un error de fabricación cometido 2 años antes en una fábrica en Jena. Esta es la realidad brutal de la ingeniería militar. Los errores no son abstractos, son letales. El Panzer IV fue diseñado a mediados de los años 30. Evolucionó durante toda la guerra. Sirvió en todos los frentes. Fue el tanque más numeroso de la Wehrmacht y tenía una óptica defectuosa. No en todos los ejemplares. Los modelos tempranos, fabricados antes de 1943, probablemente tenían mejor calidad. Pero los miles producidos durante los últimos 2 años de guerra, cuando Alemania estaba bajo presión máxima, llevaban los defectos documentados por los ingenieros americanos. Y nadie lo sabía. Ni los aliados durante la guerra, ni los historiadores durante décadas después. La narrativa popular era simple. Tanques alemanes superiores, tanques aliados inferiores, pero más numerosos. Pero la verdad técnica era más compleja. Los tanques alemanes tenían ventajas en papel, pero defectos en práctica. Y esos defectos importaban tanto como las ventajas. Quizás más, porque una ventaja teórica que no se puede realizar en combate no es realmente una ventaja. Es una ilusión. Y la guerra no se gana con ilusiones. Se gana con acero real, disparos reales, impactos reales. Y para eso necesitas ópticas que funcionen. El Panzer IV tenía excelente cañón, blindaje razonable, movilidad aceptable. Pero su ojo estaba nublado. Y en combate, un ojo nublado es casi tan malo como estar ciego. El Panzer IV Ausführung H, analizado en Aberdeen Proving Ground en 1945, todavía existe. Después de las pruebas, fue preservado como parte de la colección histórica del Ordnance Museum. Hoy está en el Museo del U.S. Army Ordnance Training and Heritage Center en Fort Gregg Adams, Virginia. Si lo visitas, puedes verlo. Puedes ver las marcas de los disparos en placas de blindaje cercanas. Puedes ver el TTSF-5F1 todavía montado en su torreta. Pero no puedes ver el error de 0.3 grados. No puedes ver la aberración cromática. No puedes ver el error de paralaje. Esos defectos son invisibles al ojo casual. Requieren instrumentos de precisión para detectarse. Requieren conocimiento experto para entenderse. Requieren pruebas exhaustivas para documentarse. Y requieren la determinación de ingenieros dedicados para revelarse. El coronel Henry E. Barber falleció en 1978. El Dr. Frederick Wallace continuó trabajando en óptica militar hasta 1965. Sus nombres no son famosos. No hay monumentos para ellos. No aparecen en los libros de historia populares. Pero su trabajo reveló una verdad importante. Una verdad sobre ingeniería, sobre guerra, sobre la diferencia entre mito y realidad. Y esa verdad merece ser recordada. Ingenieros americanos probaron la óptica del Panzer IV y descubrieron el error que arruinaba cada disparo. Un error de 0.3 grados en la alineación del retículo. Un error de 2 milirradios en paralaje. Aberración cromática por vidrio de calidad inferior. Calibración incorrecta de las marcas de distancia. Fragilidad mecánica. Empañamiento interno. Deterioro del recubrimiento. Dificultad de mantenimiento. 8 problemas diferentes. Cada uno pequeño por sí solo, pero juntos devastadores, reduciendo la tasa de acierto del Panzer IV a una fracción de su potencial teórico, costando miles de disparos fallidos, costando cientos de tanques lostidos, costando miles de vidas. Todo por defectos de fabricación, por compromisos de calidad, por la presión de la guerra total. Esta es la verdadera historia de la ingeniería militar alemana. No la propaganda, no el mito, sino la realidad técnica, documentada, medida, probada y revelada por hombres con instrumentos de precisión, paciencia infinita y dedicación a la verdad. Gracias por acompañarnos en esta investigación técnica. Si este análisis te pareció valioso, si aprendiste algo que no sabías, si ahora entiendes mejor la realidad detrás del mito, déjanos un comentario. Comparte qué otro equipamiento alemán te gustaría que investigáramos. ¿El Tiger I? ¿El Panther? ¿El Ferdinand? ¿Los U-Boot? Hay muchas historias por contar, muchos mitos por examinar, muchas verdades técnicas por revelar. Suscríbete para el próximo análisis técnico. Activa las notificaciones. Y recuerda, en ingeniería militar, los detalles importan.
Un error de 0.3 grados puede cambiar el curso de una batalla. Y miles de pequeños errores pueden cambiar el curso de una guerra. Si llegaste hasta aquí, significa que te interesa la verdad técnica detrás de los mitos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora necesito tu ayuda. Deja tu like, si este análisis de metalúrgica te sorprendió. Cada like me dice que este tipo de contenido técnico profundo es valioso para ti. Comenta respondiendo a esta pregunta. ¿Qué equipo alemán deberíamos investigar en el próximo video? Vota por uno de estos. A. El blindaje facial del Ferdinando Elephant y sus grietas de soldadura fatales. B. La transmisión del Tiger I y por qué fallaba cada 200 kilómetros. C. El acero de los U-Boat tipo 7 y su corrosión acelerada después de 1943. D. Las palas de turbina del Me-260 y su vida útil solo de 25 horas. E. El sistema hidráulico del mouse y su... El sistema hidráulico del mouse y su complejidad absurda. Escribe solo la letra en los comentarios. El más votado será el próximo video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima investigación técnica. Publicamos cada semana un análisis profundo con documentos desclasificados y datos reales. Comparte este video con alguien que crea que el Tiger I era invencible. Es hora de que conozcan la verdad metalúrgica. ¿Por qué deberías quedarte en este canal? Porque aquí no hacemos videos superficiales. No repetimos los mismos mitos de siempre. No usamos especulaciones. Solo usamos documentos técnicos desclasificados, reportes de ingeniería aliados, análisis metalúrgicos reales, datos medidos con instrumentos de precisión, testimonios de época verificados. Este es el único canal en español que hace análisis de ingeniería militar de este nivel de profundidad técnica. Si quieres saber cómo funcionaban realmente estas máquinas de guerra, si quieres datos duros, no propaganda, si quieres ciencia real, no mitos, este es tu canal. Nos vemos en el próximo análisis técnico. Recuerda que en metalurgia, la tenacidad supera la dureza. Un blindaje frágil no protege, mata. Y el Tiger I es la prueba de